todos, bienvenidos a las charlas de Estación Central. Hoy Facebook nos ha vuelto a sorprender con la conexión, así que lo transmitiremos en Zoom y editaremos después la entrevista, que será súper interesante para que se pueda encontrar en YouTube de manera fija. En estas charlas de Estación Central, como sabéis, hemos ido conociendo a nuestros patrocinadores principales, lo hemos hecho por orden de fecha de inscripción o de patrocinio con la asociación. Y hoy contamos con el último patrocinador en incorporarse a la familia de la Asociación de Barmans, que es Bodegas Suau, y que realmente es una lástima porque el acuerdo con Suau se firmó antes de que empezara toda esta situación y realmente no hemos podido todavía explotar ese patrocinio y un poco juntarnos y que la gente nos vea mucho más unidos a Bodegas Suau y a la Asociación de Barmans de lo que han venido estando durante todos estos últimos 20 o 25 años. Yo tengo que decir, yo siempre sabéis que pongo una parte personal. Para mí es un lujo por muchas cosas. Primero porque a Bodegas Suau yo le tengo un cariño especial. Es una marca que todos los que me conocéis saben que me ha acompañado siempre. Cuando yo estuve en la escuela no tenía la escuela de coctelería, Bodegas Suau, sin nunca preguntarme cómo ni por qué, me abrió las puertas de la bodega para que los alumnos pudieran ir a hacer una charla y además me ofrecieron la posibilidad de que Matías fuera el que dirigiera las guías y la verdad te lo agradezco muchísimo porque fue una ayuda importantísima para mí y todos los alumnos. Lo que hacían era esperar el día de la visita a las bodegas para recibir esa clase y beber de lo que es Suau. Ya digo que para mí es un lujo y cuando conseguimos que unirnos entre la Asociación de Bartenders y Bodegas Suau, pues a nivel personal, pues todavía lo vi como una cosita más, un pasito más en lo que sabéis todos que la Asociación de Bartenders se lleva trabajando muchos años y la verdad, unas bodegas como Suau, una empresa tan icónica, tan particular y con tantos secretos y tantas buenas cosas que contar, pues era una tontería, una rareza que no estuvieran nuestros caminos unidos. Sin más, que me enrollo y después Javi me dice, te pasas mucho con lo que hablas. Javi, buenos días. Como siempre, Javi en el apoyo con las charlas. Hoy, esta tarde, aviso a los que estáis, a las 6 conectamos porque le hacemos la entrevista a Javi, que también va a ser interesante. Vamos a hablar de muchas cosas. Y Matías Iriarte, brand ambassador de Bodegas Suau y alma mater del grupo Jimbo y Chapó, como todos bien conoceréis, una de las personas más reconocibles del panorama de la coctelería actual, tanto nacional como internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Matías. Nada, a vosotros por compartir un ratito conmigo y por charlar un rato sobre Suau y sobre el mundo del bar, que siempre es bonito. Bueno, para muchos de los que nos van a ver esta entrevista sí que conocen Suau. Suau es una marca icónica de las barras mallorquinas. No podía hasta abrir casi un bar sin tener Suau en la botellería, pero la historia de Suau es apasionante, es una historia casi de aventuras. Me gustaría que, si puedes, nos pusieras en contexto de lo que es Bodegas Suau en su creación y cómo nace esa bodega. Bueno, es la historia de una persona realmente. Bodegas Suau es la historia de Joan Suau i Bernázar, que era un empresario mallorquín que tenía un barco y tenía como una pequeña empresa de distribución de bebidas que se dedicaba a llevar y traer pues vinos españoles llevados a Cuba y traía rones cubanos a España, ¿vale? Claro, en ese contexto era una persona que tenía ya un conocimiento bastante extenso de todo lo que era referido a bebidas alcohólicas, conocía el mercado, conocía tanto el mercado local, que era el que le vendía el ron, como el mercado internacional, que era el que le vendía pues los vinos que llevaban su barco. El barco era el Mallorquín, que es un barco emblemático, es el barco que está en todas las botellas de brandy. Bueno, aquí tenemos la foto, lo vais a ver justo aquí. ¿Veis que pone justo la foto del barco, pone el Mallorquín? Correcto.
Pues y nos situamos en un momento de la historia que yo siempre cuando hablo de esto me parece muy interesante recalcar que estamos en el 1800, entre 1840 y 1855. Estamos a punto de ver el nacimiento de las grandes empresas de ron en Cuba, ¿vale? Está a punto de nacer Bacardí en 1862, está a punto de nacer Habana en el 1890 y pico, Legendario también está a punto de nacer. Bueno, hay muchas destilerías de ron que se van a montar ahí. ¿Eso qué quiere decir? Si bien a principios del 1800 estamos hablando de que se monta, por ejemplo, en 1823 Macallan, por ejemplo, o un par de años antes Glenfiddich, todas las grandes destilerías a principios de 1800 se montan en Escocia porque Gran Bretaña era en ese momento el que tenía el poder global, y a mediados del 1800 el poder global se traslada por política y por circunstancias históricas a América, ¿vale? Está a punto de ocurrir todas las revoluciones de independencia de casi todos los países de América, pues 1876, 1810 Argentina, por ejemplo. O sea, está a punto de explotar, por decirlo así, la libertad de los países latinoamericanos, y eso confluye en que hay mucho dinero, hay mucha influencia política. Entonces, donde hay dinero es donde se generan los negocios, digamos, más innovadores al final, y lo que ocurre es que las grandes destilerías se van a montar allí. Entonces, nuestro protagonista en esos viajes conoce a un cubano que le propone montar una destilería de ron en lugar de traer ron de otros productores. Entonces, monta una pequeña destilería de ron simplemente para autoabastecerse de lo que él tenía para vender. Entonces, el primer producto que se hace bajo el nombre de Bodega Suave de alguna manera es ron jungla, ¿vale? Y esto no lo sabe mucha gente. ¿Por qué? Porque por circunstancias de consumo y por cómo era el mercado en España, el brandy fue el que sobresalió, ¿vale? Y a principios del 1900, mediados de 1900, el que fue muy fuerte fue el anís, ¿vale? Como conocéis, bueno, los que son más mayores, con mis padres o mis abuelos, llamaban chinchón, anís del mono, y aquí había uno que llegó a tener su propia denominación de origen, que es el anís La Paloma, que es el que da el nombre al barrio de La Paloma, que es el barrio donde está el mercado de Pedro Garau. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente lo que ocurrió es que ese negocio empieza a ir bien, pero nuestro protagonista se enamora de una mujer mallorquina de muy buena familia, y esa familia le dice que para que esa relación continúe él tiene que vender pues sus negocios en Latinoamérica y centrarse aquí en Mallorca, ¿no? Entonces él por amor vende su destilería allí y vende el barco, pero en los últimos viajes, en los últimos 5 años, se trae lo último en destilación, ¿vale? Se trae, pues, por ejemplo, tinas de precalentamiento que en esa época no se utilizaban, por eso los alcoholes eran tan pesados, porque no se precalentaban, directamente se calentaban. Entonces, la subida de calor era muy lenta y subían muchos vapores de alcoholes pesados, por eso mucha gente ciega y dolores de cabeza y malestar, y el alcohol era prácticamente veneno. Una gran innovación de mediados del 1850 en destilaciones, la tina de precalentamiento, algo tan que ahora nos parece tan lógico, que precalentar el alcohol un poco para que no mate gente, ¿vale? Exacto. Entonces, si vais a Bodega Suau, la tina de precalentamiento de 1850 está allí, ¿vale? Y bueno, y otra serie de aditamentos que era lo último en tecnología. Entonces, en el momento en el que los plantamos aquí en Mallorca, se funda Bodega Suau y se funda en el edificio que ahora mismo tiene en Jaime III, donde está el Corte Inglés, ¿vale? Sí. Ese era el edificio de Bodega Suau, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que después, pues, por circunstancias, ese edificio es expropiado, se vende, el ayuntamiento hace una serie de cambios en la ciudad y nos tenemos que ir. Y nos vamos al polígono más cercano y encontramos una nave que antiguamente era una antigua harinera, ¿vale? Que es donde está ahora mismo Bodega Suau en Marratxí, ¿vale? Pensad que Marratxí en ese momento era el polígono más cercano, ¿vale? Que estuviera, pues, cerca de Palma y que tuviera esas condiciones para poder hacer un barrel house, ¿no? Un sitio de añejamiento al final. ¿Qué ocurre?
Cuando llegamos allí, hay una serie de circunstancias que son las que son. El edificio tiene las condiciones que tiene, la altura que tiene, el ancho que tiene, los pasillos son de una manera determinada. Entonces, surge un método de producción único. Yo siempre digo que hay cosas que uno las planifica y las quiere hacer lo mejor posible, y hay cosas que simplemente por el mero hecho de lograr sobrevivir y adaptarnos, creamos algo genial. Sí, aquí a la vez la adaptación. La adaptación genera una idea innovadora, pero no no con el objetivo de crear algo innovador, sino con el objetivo de sobrevivir. De adaptarte a lo que tienes. Claro. Es esa creatividad que dicen el hambre, ¿no? Agudiza la creatividad, pues ese hambre, esa necesidad de adaptarnos, agudizó muchísimo el ingenio de nuestro fundador y creó un sistema de anejamiento que es único. O sea, no hay ninguna otra bodega en el mundo que utilice nuestro sistema de anejamiento. Bueno, yo supongo que no. Perdón, Juan, así que sí. No, que yo iba a decir que supongo que los que nos están siguiendo ahora mismo en directo, todos saben cuál que es el sistema de soleras y criaderas. Lo que es solera está cuando tú te vas a unas bodegas de Jerez, por ejemplo, ves las alturas que tienen y cuéntanos, Matías, ¿dónde está el que hace que el sistema de criadera y de solera de Bodega Suau sea único en el mundo, que no haya otro igual al que utilizáis vosotros? Pues hay una serie de circunstancias que son los determinantes de por qué se hizo de esa manera en ese momento, porque además fue una decisión que se tomó desde el primer día. La primera decisión que se tomó es no embarricar a 65 grados, ¿vale? Todos los productores de brandy en España embarrican a 65 grados simplemente por una norma productiva, que es la de que de una barrica de 300 litros salen 450. ¿Por qué? Pues si tú metes 65 grados dentro de la barrica y después diluyes con agua, añadiendo hasta llegar a los 38 grados de graduación mínima permitida por el Consejo, vas a tener casi 450, 470, dependiendo de la merma, unos 450 litros. Entonces vas a tener 1,5 barricas por barrica en producción, ¿vale? Entonces eso nosotros no lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque el utilizar esa graduación alcohólica también sube la tasa de roturas. ¿Por qué? Porque el pH es más alto, hay más graduación alcohólica y hay más interacción. Más interacción quiere decir que la madera también se deteriora más. Suelta más sabor, sobre todo en los primeros años, pero se deteriora más. ¿Y qué ocurre? Nuestro fundador se dio cuenta de que la tonelería más cercana a finales del 1800 a la isla de Mallorca estaba en Zaragoza, y la media de entrega de ida y vuelta de una barrica en rotura era de 6 meses. Como ahora si quieres encontrar una webcam. Correcto. Entonces, claro, nos vimos en la necesidad de decir, no podemos permitirnos que nuestras barricas se rompan. Claro. Porque en ese momento, además, cuando se inició el proyecto, el parque de barricas era muy pequeño. Quien haya estado en Bodega Suau era solo la pared final, ¿vale? Eso era lo que había. Entonces, claro, cualquier rotura era a nivel logístico un gran problema, ¿vale? Y después, la segunda cosa que nos encontramos es que en el momento en el que uno estudia el sistema de solera, ¿vale? Pues sabemos que es esa pirámide en la que vamos pasando por fases hasta llegar al producto final deseado, donde en cada fase se deja el producto estacionar un tiempo determinado y según la ley del brandy, tiene que ser una madre de un mínimo 51%, ¿vale? Y el resto pues es el líquido de la fase anterior. Exacto. ¿Qué ocurre? Que si tú lo quieres hacer en una solera natural, si vas a hacer un producto de 7 fases, necesitas 7 plantas, ¿vale? Y es el caso, por ejemplo, de Suau 25, que tiene 7 fases. O 6 fases y una interfase. No tenemos 6 plantas, entonces no podríamos hacerlo de manera de una solera natural. Entonces se hace de una solera vertical, donde cada pirámide es una fase completa, ¿vale? Y eso es algo también único. ¿Por qué? Porque no hay otras bodegas que lo hagan, porque no existe la necesidad de hacerlo. Claro. Pero ¿qué ocurre con esto? Que en una pirámide natural todas las barricas tienen la misma edad, pero en una pirámide vertical, la primera fase, barricas más jóvenes, la segunda fase, barricas un poco más mayores, la tercera fase, digamos que barricas de 10 años, barricas de 20, 30, barricas de 30, 40, barricas de 50, 60 y terminamos una fase 7 con barricas de más de 100 años. Eso es una evolución del sabor
muy interesante y da una complejidad al producto muy interesante. Y es una de las claves del sabor de brandy suave. Entonces nos encontramos con esas dos características que son clave, que es primero embarricar a 39 grados y no a 65. Matías, una cosita, ¿eso es más que estilo de brandy, es más el estilo de coñac? Coñac, correcto. En realidad o sea, muchas de las destilerías de ron se montaban en Cuba. Había dos, o sea, en ese momento las destilerías que se montan, está Trois Rivières también que se monta en esa época más o menos, pero en otros países. Había el formato francés y el formato español. El formato español era este formato, pero por lo visto nuestro fundador tenía conocimientos de envejecimiento de coñac y aplicó el concepto de coñac básicamente. Y después es un concepto también muy coñac porque nuestras extracciones son de un 15%, ¿vale? Que recuerda un poco a ese coupage interno que van haciendo las barricas de coñac, ¿no? De que ellos hacen un fill-up de la misma edad, no sé si se entiende. Es decir, que si hay 10 barricas que van a estar 10 años, evidentemente la merma va a hacer que esas barricas se vayan vaciando. Lo que se hace en coñac es que se van descartando las barricas y se van uniendo, se van unificando, pero dentro del líquido de la misma edad. Y suele ser un entorno a un 15% anual, que es la cifra que manejamos nosotros de rotación, un máximo de un 15%. Yo tengo que decir que cuando yo empecé, claro, tú tienes ese sesgo que te dice que a lo mejor lo autóctono es bueno, pero para los locales. Y yo la verdad, pues que no vendía, claro, te hablo que a lo mejor yo tenía 19, 20 años, perdón, y no vendía mucho brandy, por ejemplo, brandy suave. Hasta que un día empecé a trabajar con mercado inglés, mucho amante del coñac, y tenía un cliente que siempre me pedía brandy suave. Siempre. Y un día hablando con él, que venía por temporadas, estaba 2 semanas, 3 semanas cada vez que venía al hotel, le pregunté, digo, pero ¿por qué usted, que viaja por todo el mundo y tal, quiere brandy suave? Me dice, porque es el brandy más único que he encontrado. Porque no se parece en nada a ningún brandy español y no se parece a ningún coñac. Entonces yo lo probé, empecé a ofrecerlo, a mí me gustó, tampoco tenía tanto conocimiento como ahora de establecer una nota de cata, pero sabía distinguir entre lo que me gustaba y no, y empecé a darlo a probar a gente que me pedía otros brandys. A lo mejor me venía alguien y me decía, un soberano, pues yo le inducía al brandy sour. Y creo que el 100% de la gente a la que yo le di a probar el brandy sour se hicieron clientes del brandy sour. Lo que dice que, para los que nos oyen, lo que cuenta Matías, pues puede parecer, o alguien no puede decir, bueno, pues es un poco el distintivo de marca, ellos tienen esta manera, pero es que el resultado para paladares entendidos de brandy es excepcional, y quien no lo conoce y lo prueba y es usuario de brandy o consumidor de brandy, se lo queda, y si no se lo queda, lo tiene como uno de sus favoritos. Y también, aquí ya lanzo, como el brandy es una de esas bebidas poco entendidas, lanzo a los que no nos vean y no lo hayan probado, aunque digan, no me gusta el brandy, que lo prueben, porque no es lo usual, no es un tipo de usual. Hay un tema, Matías, que me gustaría hablar, que es el tema del destilado base que utilizáis. Vale. Porque me gustaría que dijeras primero en qué consiste y por qué. Porque hay normalmente la gente en esto, como entre comillas, no entiende o no sabe el porqué de todas las cosas, tiende a decir que como el destilado base no se destila en Mallorca, pues que ya la cosa no es así. Me gustaría, porque todo tiene una explicación, todo tiene un porqué, me gustaría que nos lo explicaras a los que nos están según la norma de los destilados, tú no necesitas que la materia prima provenga del espacio donde está la destilería y donde se aplica todo el conocimiento. Exacto. El caso por ejemplo, es que casi todas las destilerías de ron a nivel mundial utilizan caña de cualquier sitio en función de unas especificaciones a favor del producto. Y no están atadas a utilizar una denominación de origen, no es como el vino. Claro. ¿Vale? Es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos una materia que en el momento en el que la modificamos
es la modificación lo que aplica al valor y no el producto. Entonces, lo que es clave es seleccionar una materia prima que encaja con lo que tú quieres hacer. En este caso, nosotros empezamos utilizando uva mallorquina, porque si estamos pensando a finales de 1800, todavía no, el vino no se embotellaba en botellas, ¿vale? Se vendían toneles y se hacía una venta directa en damajuanas, con lo cual el concepto de etiqueta no existía. Es algo de mediados de los años 40 en España. Entonces, el vino era de una calidad, pues, era como era para ese momento, para la tecnología que había y para el conocimiento que había y para el mercado que había también, ¿no? Porque el mercado incentiva muchas veces el que la calidad de las cosas suba por necesidad y por consumo. Entonces se utilizaba el agua de aquí. ¿Qué pasa? Que después, en los años 80, ocurre algo que está fuera del alcance del control de bodega, que es que nos declaran suelo urbano, entonces ya no se puede destilar en la bodega. Eso ocurre que nos da un shock, ¿no? De repente, pues un productor de licores no puede destilar, es algo que fue un momento muy... Como lo que pasa, que puedes abrir un bar pero al 30%, y dices... Claro. 16 trabajadores para atender 4 mesas de 4. Sí. Que podemos limpiar los zapatos a la gente. Entonces, básicamente lo que ocurrió es que el abuelo de David, según cuentan, pues que era director de bodega en ese momento y que estaba a cargo del negocio, se fue por España y encontró en Tomelloso un destilado, o sea, un destilador que hacía un destilado Bairén que encajaba perfecto con el perfil que trabajamos nosotros. Al final, el destilado Bairén, ¿qué es lo que aporta, ¿no? ¿Y qué es la uva Bairén en el contexto de la uva en España? La uva Bairén es la tercera uva en población en España. Y ahora todo el mundo va a decir, ¿cómo puede ser que nunca haya escuchado hablar de ella? Es muy sencillo. La primera en población es el Tempranillo, la segunda es el Verdejo, ¿vale? Como sabéis, Tempranillo tiene variedad de nombres, pero la cepa es la misma, y el Verdejo tiene variedad de nombres, tiene un nombre en el norte, un nombre en el sur, pero la cepa es la misma, y algo similar ocurre con la uva Bairén, pero en este caso no se ha vitificado para vino hasta hace relativamente muy poco. Siempre era la uva del alcohol. Todo el alcohol que se consumía en España durante muchísimos años, antes de que los grandes productores de alcohol se centralizaran en Kazajstán y en los países de la zona persa del Mediterráneo, provenían de esa uva. Entonces era una uva que se cultivaba y se trabajaba en específico para destilado. ¿Por qué? Porque tiene un contenido de azúcar muy alto, que eso se traduce en alcohol, y una acidez, ¿vale? Que es lo que busca el vino, una acidez muy baja, un pH muy bajo. ¿Vale? Entonces nos encontramos con mucho azúcar y poca acidez. Cuando lo destilas, aparece esa poca acidez porque se concentra, ¿vale? Y se convierte en una acidez que recuerda a la de las manzanas verdes. Entonces se convierte en una materia prima muy interesante con la que trabajar. ¿Por qué? Porque si pensamos en la evolución de una manzana a nivel de sabor, es un producto que evoluciona muy bien en el tiempo y evoluciona muy bien en el proceso. Eso quiere decir que la manzana verde tiene un sabor muy complejo, muy interesante, igual que una manzana roja, igual que una manzana cocida al vapor, igual que una manzana asada, ¿vale? Y esos son los sabores un poco que nos encontramos en los destilados que utilizan uva Bairén. Es la evolución del sabor de una manzana, o sea, o de ese sabor de manzana que proviene de la concentración de esa baja acidez, que al destilar lo que hacemos es concentrarla y que se convierte en una acidez agradable, que es muy buen vehículo de sabor, sobre todo para la madera que se utiliza, que utilizamos nosotros en concreto, que es el roble americano, que es el que tiene el contenido de vainilla más alto. Entonces nos vamos a encontrar con básicamente esas dos líneas de sabor. La madera va a aportar vainilla y un toque pues especiado, porque son barricas de un único uso, no son barricas, o sea, se envinan con vino durante un tiempo simplemente por estructura, pero después nos las envían directamente y las rellenamos con nuestro destilado. Entonces tenemos esas dos líneas de sabor. Al final es un producto que en el momento en el que nos encontramos con ese destilado nos dimos cuenta de que podía ser muy, muy especial el combinar nuestro proceso con ese destilado, ¿vale? Y que iba a tener una trazabilidad
en cuanto a sabor en el tiempo, mucho más interesante. ¿Por qué? Porque lo que se utilizaba aquí era el cupage de uva de aquí en destilado. Pensad que el destilado se hacía generalmente con ollejos, el destilado antiguamente se hacía con lo que sobraba, con lo que no se podía mezclar, con lo que no tenía la calidad para hacer vino, y si el vino era malo, imaginaros la uva que no era para hacer vino. El vino ya no era bueno, imaginaos la uva que... O sea, claro, no es que el producto de antes fuera malo, sino que el proceso era bueno y hacía que el producto fuera bueno, pero en el momento en el que le pusimos un producto estable, un producto que tenía el sentido de ser para ese proceso, el salto de calidad fue muy alto. Y yo creo que el consumo de Brandy Suau realmente fue icónico en Mallorca entre los años 60, 70 y hasta ahora, ¿no? O sea, es algo que la gente pues eso, son los últimos 30, 40 años, 50 como mucho, que esa es la generación Brandy Suau, por decirlo así, ¿no? Porque ahora, Matías, de Brandy en la Casa Suau, ¿de cuántas variedades podemos encontrar? Ahora mismo estamos trabajando en desarrollar cositas nuevas, pero tenemos ahora mismo Suau 15, Suau 25, Suau 50, Madelón, que es una edición limitada de 300 botellas que tenemos en exclusiva con Ready Beans. Yo voy poniendo un poquito las fotos para que la gente vaya viendo desde Suau 15. Suau 15, que es el inicio. Es un brandy que yo veo perfecto para coctelería porque tiene mucho carácter y todavía conserva esa parte de fruta de esa manzana verde, ¿vale? Pero también tiene notas de especia de vainilla y canela que va muy bien. El otro día hice un julep, por ejemplo, en vivo y fue brutal. Funciona muy bien. Sí. Porque claro, porque al final es eso. Entrando en el mundo del brandy, es como un poquito, no quiero compararlo con el mundo pero me gustaría ponerlo como ejemplo, como el famoso boom del gin tonic que todos vivimos y muchos pues lucramos de ello. Al final, y claro, a ver, yo en el boom del gin tonic, os digo, yo tenía 16 años, estaba empezando en lo que es la carrera ya de lo que sería la hostelería, y claro, al final era como todo. O sea, mucha gente, ya no de mi edad, lógicamente, que no podía beber en ese momento, sino la gente joven asociaba el gin tonic a lo que bebía mi abuelo, esa bebida tan amarga. Totalmente. Claro, y ahora con el brandy, en este caso, es algo que, bueno, tú al saber que yo estoy muy en contacto también con David y con Joan, vamos hablando, igual que a veces hemos hablado contigo. Claro, al final es un poco cambiar esa línea, porque al final mucha gente, cuando le dicen brandy, coñac, lo asocia, no, bebida que bebía mi abuelo. ¿Qué pasa? Al final lo que yo veo es que la gente ha ido evolucionando gracias al final a los bartenders y a los equipos de bar que actualmente podemos encontrar, que van educando un poquito al cliente en este sentido, en saber beber. Pero también hay un contexto muy interesante. Yo creo que el contexto de cómo entendemos la gastronomía en este momento es clave para que haya un despertar del consumo de productos nacionales o locales. Lógico, más cuando... Yo creo que hasta hace 5 años, ¿vale? Para no pillarnos los dedos, hasta hace 5 años tú cogías una carta de vino en Mallorca y eran todos vinos peninsulares y había 1 o 2 vinos mallorquines, ¿vale? A día de hoy tú coges una carta de vino y es al revés. Hay 2 o 3 o 5 referencias peninsulares y el resto son vinos mallorquines, ¿vale? También creo que en esto sí, un cambio de tendencia, ¿vale? Sí, por eso también el turista ha ayudado mucho a esto también, digamos, a pedir mucho vino mallorquín, reclamar mucho, verlo para poder probarlo. Claro, pero es una tendencia global, ¿eh? Yo ahora, por ejemplo, estuve en Argentina en unas charlas sobre sostenibilidad con Florería Atlántico y estábamos hablando sobre el tema de que ha cambiado la idea de que, o sea, ya ahora no queremos comer sushi. Cuando vamos a Turquía, queremos comer turco, cuando vamos a Indonesia, queremos comer indonesio. Claro. Entonces, hay una necesidad de consumo de desglobalizarnos. Pasamos por un proceso de globalización en el que en todas partes se comía lo mismo. Hubo un momento, no sé si lo recordáis, que todos los restaurantes hacían wok de con curry, pad thai de no sé qué, ¿vale? Que era como muy... O sea, que se había homogeneizado la cultura gastronómica y ahora estamos volviendo como a un origen en el que hay restaurantes como Clandestí, como Santi Taura, que reviven, ¿vale?, el concepto de gastronomía local. Pero no es que lo estén haciendo porque sí, sino porque
el mercado está preparado para eso y el mercado está demandando ese cambio, ¿vale? También tenemos una conciencia nueva que no teníamos antes, que es que el consumo local incentiva mi economía más cercana. Y eso era algo que antes no teníamos en cuenta y ahora sí tenemos en cuenta. A ver, no, lógico, o sea, más en este caso, en la actualidad que vivimos ahora, al final, lo que vamos viendo, yo por ejemplo en mi caso de empresa, al final estamos haciendo pues cócteles a domicilio para al final poder reinventarnos y poder al final sacar una facturación, pero sobre todo lo hacemos con el máximo producto mallorquín posible y con todos los productores de producto mallorquín para al final ayudar a la industria local. Claro, totalmente. O sea, hacer un equipo en todo esto y ya está, para que al final voy a tener que comprar en otro país o lo que sea. No, al final intento que se quede el dinero aquí, porque al final... Y esa es otra cosa, por ejemplo, cuando estábamos hablando, es una charla que dimos también en México, hablábamos sobre que no es que hay que descartar el producto extranjero, sino que hay que hacer una configuración de producto en la que el 70% de tu producto, lógico, para trabajar, sea local, y después también que le des un lugar a ese producto experiencial externo como parte, ¿no? Entonces, yo creo que en ese contexto, un poco volviendo al brandy y a la bodega, en ese contexto yo creo que va a haber una reactivación del consumo de brandy. Cada vez más las marcas de brandy se han acercado a la coctelería. ¿Por qué? Porque ha desaparecido o está desapareciendo el consumidor de brandy, de me tomo una copa de brandy. Ese consumidor va desapareciendo. Entonces, ¿a qué consumidor nos tenemos que dirigir? Un consumidor completamente diferente, un consumidor que yo llamo la generación Coca-Cola, ¿vale? Que es la generación que ha consumido destilados solamente combinados con refrescos. En realidad son niños, beben como niños. Al final, con no es el destilado, es el refresco. Lo que se están bebiendo es el refresco, no el destilado. ¿Sí? Es una forma de consumo infantil. ¿Por qué? Porque nos hemos criado con somos esa generación que ha consumido refrescos entre los años 70 y el 2020 que estamos ahora. Antes de eso los refrescos no existían o no estaban al abasto de la sociedad, entonces la gente consumía el alcohol de otra manera, que era la coctelería. A mí me hace mucha gracia cuando alguien me dice, esto de la coctelería es una mariconada moderna de ahora, yo pensando, tu abuelo está hinchado de beber cócteles toda su vida y si te estuviera escuchando se está revolviendo en su tumba no beber refrescos. No, claro, al final de lo que estás diciendo, que es algo al final, más o menos, ya llevo, creo que ya las marcas de las casas de brandy al final, en este caso Suau, ya lleva un tiempo reinventándose. Sí. Al final lo he tocado con mis propias manos para hacer un poco la línea de todos los productos de Suau, en este caso sobre todo el brandy, para poder combinarlos con un mixer, con un refresco y tanto también para coctelería. Correcto. O sea, ese es el futuro del consumo. Y el futuro del consumo también, otra cosa que está ocurriendo ahora y que creo que es un tema que es interesante de tener en cuenta como bartenders, es el hecho de que cada vez más la gente demanda cosas sanas. Y por sano es baja graduación alcohólica, ¿vale? Entonces los productos que tienen mucho sabor, que tienen mucho carácter, nos permiten utilizar cantidades un poco menores y dar mucho rendimiento de sabor y de experiencia. Entonces yo creo que el brandy también encaja en esa categoría de poder hacer cosas de baja graduación también. Entonces, sí se comunica bien. Algo que no ha ocurrido, creo que hasta hace relativamente poco, es que las personas que estaban detrás de las casas de brandy fueran gente joven que entiende el mercado como es ahora. No, eso es fantástico. El gran cambio de Bodega Suau viene en el momento en el que hay un cambio generacional. David toma la bodega, Juan entra en marketing, que es una persona que trabaja en Australia, en Reino Unido, que tiene una visión global y que yo pude aportar mi parte de visión de industria o de visión de mercado tanto nacional como internacional de consumo de bebidas. Entonces al final eso ha hecho que todos nos entendamos mejor y que podamos entender mejor al cliente, ¿no? No, claro, habéis hecho un gran equipo al final. La primera pregunta que yo les hice cuando entré es, bueno, ¿quién bebe brandy Suau? Y ellos dijeron, no lo sé. Y yo dije, pues, ¿cómo puede ser que no sepamos quién es nuestro cliente? Claro, no había un previo estudio de mercado. Lo primero que pienso, con una carta de coctelería, lo primero que pienso es, ¿a quién se la voy a vender? ¿Se la voy a vender a un público británico? ¿Se la voy a vender a un público local? ¿Se la voy a vender a un público de más 30, más 50? Claro, en esto al final, bueno, y sabes el ejemplo, tú lo sabes más que nadie, cuando nosotros estábamos en un local muy famoso de Portichol,
mucha gente de la industria, yo sé que se reía muchas veces de nuestra coctelería, pero al final la rentabilidad que le sacamos, porque estaba estudiado para un estilo de público, y al final sacamos mucha más coctelería que muchos cocktail bars. Claro, no, totalmente. No, si me permitís, ahí entramos en una parte que es el barman o el bartender que trabaja para la empresa o que trabaja para su ego. El bartender, el buen bartender es el que se adapta a lo que necesitan sus clientes. Si quieres, y hace lo que demanda. Esta charla como tal. Esta charla a mí me encanta. Es una conversación que nos iríamos, vamos. He tenido en varios idiomas, en varios países, mucha gente, y es algo que mira, ayer mismo por la noche había un directo que estaban haciendo dos amigos, uno desde Argentina y otro desde aquí, desde Madrid, y hablábamos justamente de eso, ¿no? De que se ha olvidado la rentabilidad del negocio y se ha puesto el ego y las ganas de brillar y de hacer por encima de la facturación y de la salud económica del negocio, que es la clave de que la industria pueda crecer. Porque si no hay dinero, no hay cacharritos. Si no hay cacharritos, no hay evolución. Si no hay evolución, seguimos poniendo ron con coco. Está claro. Y mira que es sencillo el razonamiento, pero es complicado que mucha gente lo haga. Entonces hay que hacer cócteles para la gente. Hay que tener en cuenta que nuestro cliente no es bartender y no tiene por qué serlo, igual que nosotros no somos banqueros y no vamos al banco a decirle al señor del banco cómo hacernos la hipoteca. Claro, está claro. Entonces, ellos hablan un idioma que nosotros entendemos, nosotros tenemos que hablar un idioma que nuestro cliente entienda. Correcto. Exacto. Una cosita. Dime, Javi. Dime. No, di tú porque lo era para seguir ahora. No, simplemente que un poco al hilo de lo que estabais comentando con el tema de la evolución y del encaje de las bebidas, las nuevas tendencias de consumo y tal, yo hay un pequeño apunte que quiero hacer que creo que también aporta, y es que nosotros, o la gente que tiene de 40, sobre todo de 35 o 40 años para arriba, no tiene ya la abuela que le haga, por ejemplo, en Mallorca, la abuela que le haga sospenadas o que le haga el frito casero, o ver al abuelo beberse una copita de anís o beberse un brandy, y eso al final lo echas de menos. Entonces, llega un momento que lo demandas. Oye, pues yo me comería un frito. ¿Dónde me puedo ir a comer un buen frito? A ver, yo en esto lo hubiera deseado, no, por la mala suerte que he tenido, no le he podido vivir ni desde pequeño ni nada. Claro, bueno, cada uno después lo busca. Eso por un lado. Por otro lado, lo que quería comentar, Matías, también, que es un tema que a mí me gusta muchísimo porque va un poco en línea de lo que estabas hablando, de lo que es una evolución de una empresa y lo que es la evolución de marca. Y tú en la presentación has dejado caer un nombre, que es el de Ron Jungla. También todos los que nos verán conocerán vuestro gin, que quizás fue el primer experimento que se salía fuera del brandy de la época moderna de Swau. Me gustaría un poco que nos explicaras un poquito en qué gamas tenéis, un poquito en qué consiste cada una, para que la gente lo tenga muy claro y que pueda conocer un poquito más también vuestros productos. Vale, Ron Jungla es básicamente la necesidad de acercarnos al consumo como se entiende en este momento y acercarnos a tener una gama de producto con la que poder trabajar en los bares. Y sobre todo eso, pues está todo muy pensado. Si lo veis, el cambio de estrategia es que antes éramos una marca off-trade, es decir, de consumo en casa y de consumo en restaurantes específicos, o sea, de un consumo muy específico, y ahora queremos ser una marca on-trade. Quiere decir que somos una marca que a día de hoy vas a un restaurante de Santitaura y hay una botella de brandy Swau y hay una botella de gin Swau, y vas a restaurantes y bares y vas a Jimbo, a Chapó, a Brass Club, a Nicolás, a Coupé, a cualquier bar de coctelería de Palma y te encuentras nuestra gama de productos. ¿Por qué? Porque hay un cambio de filosofía. En ese cambio de filosofía, Ron Jungla cumple con el ron es uno de los destilados más consumidos, por debajo de la ginebra, evidentemente, que es el rey en España. Y sobre todo se consume en coctelería y en combinado. Entonces, ¿cuál es la idea? Devolvernos a la bodega el producto que nos vio nacer, ¿vale? Entonces, gracias a contactos que tenemos en el mundo de los destilados, pudimos coincidir con el maestro Álvarez y revivir ese producto tal cual era, ¿vale? Es un ron de perfil cubano de mediados del 1800,
que nosotros terminamos, es un ron de 10 años que se hace en República Dominicana con ese perfil en concreto. Cuando hablo de ese perfil en concreto, para quien tenga un poco de conocimiento sobre el mundo del ron depende muchísimo de la proporción entre redestilado y aguardiente, ¿vale? Y es ahí donde cambia todo. O sea, un ron con mucho aguardiente, muy pesado, muy aromático, seco, un ron con mucho redestilado, pues es muy ligero, frutal, con notas florales. Entonces, en esa relación existen los estilos de consumo de cada época, ¿vale? El estilo de consumo de la época ron jungla era un estilo de consumo seco, que venía de que la gente estaba acostumbrada a tomar, sobre todo brandy y coñac. Entonces, eran rones acoñacados, ¿vale? Que es un poco lo que hemos traído al mercado, algo que no había, de alguna manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque están los rones terminados en barricas de Jerez, que casi siempre son de Pedro Ximénez, que casi siempre son rones dulces, y yo siempre digo que los productos finales que son dulces, o sea, ese producto finalizado que es dulce, es como si nos hubieran puesto una brida. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vayamos a añadir capas de sabor, esas capas de sabor siempre serán dulces. Vamos a añadir un sirope, vamos a añadir un cordial, vamos a añadir un licor de pera, vamos a añadir un vermut, que tiene azúcar y que es dulce por definición. Vamos a añadir un vino generoso, un oporto, un PX. Cualquier capa de sabor que vamos a añadir va a ser dulce. Entonces, cuando tenemos un producto final dulce, estamos atados. ¿Por qué? Porque podemos llegar con el azúcar hasta un punto que es placentero. Después de eso ya es desagradable. Entonces, este producto es mucho sabor, mucha intensidad aromática, muy complejo y con el dulzor mínimo posible, ¿vale? Que es una tendencia ahora mismo, ciertas casas de ron están queriendo hacer este perfil de rones un poco más, llamémosle adultos. ¿Sabes? Claro. Y bueno, ese es un ron que es tan interesante como, o sea, es muy interesante para tomarlo solo o con hielo, como por ejemplo a mí una de las cosas que me parece más rica de tomar con ron jungla y que tiene un sabor final que es una sorpresa total, es el daiquiri, ¿vale? 50 de ron jungla, 25 de lima, 15 de sirope doble, o 20 si te gusta un poco más dulce. Vamos a encontrar al final un daiquiri que sabe a la madera, a la vainilla, pero que sabe a piña. ¿De dónde viene la piña? No lo sé. Muy bueno. Pues luego, Matías, también, porque sé que tampoco tenemos mucho más tiempo, tenemos que ir un pelín rápido, de este producto que al final para mucha gente es desconocido, sobre todo para el cliente final, que sería Sua Orange. Para mí es un productazo, el cual utilizo para en coctelería. Incluso nosotros sabéis que también hacemos asesorías. Lo hemos metido en muchas cartas como sangría, porque al final ya tenemos la base de brandy con la base de licor de naranja, que nos parece un 2 en 1 de un producto mallorquín. Brutal. Brutal, es brutal y además es un producto que en el mercado hay otros productos similares que le triplican el coste. O sea, estamos hablando del producto que está al nivel de un Pierre Ferrand, de un Grand Marnier. Estamos hablando de un blend de redestilado de naranja y brandy, ¿vale? Pero en este caso lo estamos vendiendo a 38 grados. No lo estamos vendiendo a 25 grados como Cointreau, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese tipo de gradaciones alcohólicas lo que hacen es sabores súper intensos, muchísima potencia, y a nivel de coctelería al final yo creo que ese tipo de productos son los que más rentabilidad nos dan, porque con muy poca cantidad podemos obtener un resultado brutal. Yo lo veo un producto que tiene mucho futuro. Luego también, yo lo estaba probando con un poco también, que sé que han sido tus ideas, combinado desde hasta con refresco de limón, hasta un Suau Orange Tonic, sí, que la verdad que queda fantástico. Al final con la tónica para mí le queda fantástico, si no te gusta mucho el dulzor porque te lo equilibra muy bien. Sí. Además, bueno, yo creo que la tónica ya está... Brandy de naranja con tónica y es al final una mezcla que queda pero genial. Sí. Al final pues es esto. Yo creo que la tónica ya la tenemos muy asumida por el boom del gin tonic y a día de hoy hay una gama de tónicas muy amplia que va desde lo más dulce a lo más amargo. Entonces, si encuentras la tónica que te gusta, si lo mezclas con este destilado, que además es un destilado que ya está balanceado para ser ligeramente dulce y tener el sabor de naranja, es un sabor muy, muy agradable, la verdad. No, fantástico. Y bueno, y el otro gran producto que al final también sacasteis, que también sé que hace bastantes años lo tenéis, para también imagino que fue incluirse un poco en esa época boom del gin tonic, que al final creo que fue una de las primeras ginebras mallorquinas. Lo que luego para mí
ahora lo vais a ver un poquito más en la foto, empezasteis con esta botella exactamente. Es que son productos distintos. Este producto básicamente es una receta de los años 20 encontrada en nuestros archivos y es un London Dry de libro que se hacía para nosotros en Inglaterra con nuestras especificaciones, ¿vale? Es decir, que lo que estábamos haciendo es mandar a alguien a cocinar con nuestra receta. Y luego por aquí tenemos la nueva línea, que bueno, claro, que esto aquí no es que sea una botella. que posiblemente se viene en alguna modificación. Correcto, vamos a seguir evolucionando, pero en este caso, de la botella anterior a esta, hay un cambio de fórmula y un cambio de precepto y de concepto total. La anterior es una receta de London Dry, porque antiguamente nosotros hacíamos todos nuestros productos para consumo interno, con lo cual era una London Dry para el mercado mallorquín, ¿vale? En este caso lo que estamos haciendo es una ginebra mallorquina, que la anterior no lo era, hecha en Mallorca con botánicos de Mallorca, ¿vale? Y mirando tanto al consumo nacional como internacional. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú comunicas en Mallorca, sobre todo en países del norte de Europa, la gente tiene unos sabores y unas experiencias asociadas que en una London Dry no van a aparecer nunca, por mucho que sea hecha en Mallorca, ¿vale? Entonces lo que nos encontramos aquí es un producto que, bueno, es un producto que a nivel de producto lo diseñé yo, ¿vale? Lo que es líquido de dentro, con David, ¿vale? Nos fuimos a trabajar con unos compañeros que tienen unos alambiques de última generación y unas rotabap específicas para producción, y hicimos un aroma de hoja de higuera, ¿vale? Que es algo que yo vengo trabajando hace tiempo, el reutilizar los ingredientes de otra manera, ¿vale? El dejar de hacer zumo de naranja y hacer, no sé, un zumo de la piel de naranja y hacer un aceite de naranja. Pensar lateralmente, ¿vale? Entonces, las hojas de casi todos los productos que consumimos tienen el mismo sabor y el mismo aroma que el producto que consumimos, pero intensificado, porque la hoja es antes que el fruto. Entonces, a través del árbol tiene que pasar por la hoja para llegar al fruto. Esto es una fricada mía, ¿vale? La hoja de higuera, en este caso lo que tiene es un aroma, pues, como la piel del higo, un aroma muy verde, muy aromático, que recuerda al té verde, al té matcha, ¿vale? Y después tenemos un romero de Valldemosa, que también es muy aromático y que creo que es algo mediterráneo. Disculpad, chicos. La naranja, ¿vale? Que la naranja de Sawyer yo creo que es el cítrico por excelencia, y después tenemos un blend de enebro mallorquín y enebro de fuera, porque el enebro mallorquín tiene mucho sabor y nosotros queríamos que en la fórmula quedara todo muy bien integrado, que fuera un producto redondo, ¿vale? Lo que vamos a hacer básicamente es cambiar la estética de la botella, pero en este caso el líquido seguirá siendo el mismo. Genial, genial. Fantástico. Matías, se nos acaba el tiempo. ¿Vale? Yo estaría aquí hablando contigo, sabes qué horas. Tienes cositas que hacer, tienes otras reuniones que atender también. Emplazarte para otras charlas, hablaremos seguro, estaremos en contacto. Ha sido un auténtico placer. Yo creo que todos han disfrutado con tus explicaciones y con tus enseñanzas. Hemos conocido todos muchísimo mejor y un poquito más, los que la conocíamos bien, a Bodega Suau y todos tus productos. Y estamos en contacto. Y en cuanto podamos, como mínimo, nos vamos a dar un abrazo y tomarnos un chupito. Por favor. Y nada, lo que queráis por parte de Bodega Suau y también por parte de Jimbo Group, pues para nosotros siempre es un gustazo poder compartir, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Javi, por acompañarnos. Mati, Juana, un placer como siempre, chicos. Cuidaros mucho. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.